vamos a grabar, ahí estamos grabando la clase. Y vamos a trabajar el día de hoy. Entonces lo que tengo que hacer es compartir. Por supuesto no funciona, ahí funcionó. Estamos con esto, compartir. Responder. Ahí respondí. Listo. Ya estamos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con listas recursivas, ¿de acuerdo? Ya. Segundo, estoy tratando de... Ahí está, ya estamos. El tema de las listas recursivas no tiene, para aquellos que conozcan un poco de Python, no tiene que ver en absoluto, ni no tiene relación alguna con las listas de Python. Si alguien vio listas en Python, esto no son listas de Python. ¿De acuerdo? Así que, de hecho, las listas de Python, para aquellos que conozcan listas de Python, las vamos a ver mucho más adelante, y yo más encima ni siquiera les voy a llamar listas de Python, las voy a llamar arreglos. ¿De acuerdo? Así que las listas recursivas no son las listas de Python. Y vuelvo a insistir, no son las listas de Python, y las listas de Python no se pueden usar. ¿De acuerdo? Si alguien usa listas de Python en alguna parte de la tarea 2, tendrá un 1. Y lo aviso, nuevamente repito, si alguien usa las listas de Python en la tarea 2, tendrá un 1. No se discute, porque no existen las listas de Python a este nivel, a este curso. ¿Ok? A este nivel de la materia. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver son las listas recursivas. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a entender hoy. Antes de entrar a la lista recursiva, una pequeña pasada por los números complejos. ¿Se acuerdan del problema de los números complejos? Que yo les pedía que multiplicaran los números complejos. Bueno, lo que había que hacer era construir el número complejo y había que definirlo. Aquellos que lo hicieron tienen que haber hecho algo así como crear un número complejo y daban la palabra complejo, que era el nombre de la estructura, y tenía que tener una parte real y una parte que era imaginaria. ¿De acuerdo? Esas son las dos partes del complejo, que era lo mismo que una fracción. Una fracción tenía el numerador y el denominador. ¿De acuerdo? Y después, vamos a ver un poco, pero básicamente la función de multiplicar complejo lo que recibía eran dos complejos, el complejo C1 y el complejo C2, y por supuesto lo que había que hacer era aplicar directamente la fórmula que calculaba la parte real y la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Que eran las fórmulas que aparecían en el enunciado cuando yo se los mostré. Ahí está la multiplicación de números complejos, ¿ya? Entonces, con la multiplicación de los números complejos, entonces yo podía crear, con la definición de los números complejos, yo podría ya crear la multiplicación de números complejos, y una vez que tenía calculada la parte real y tenía calculada la parte imaginaria, entonces lo que yo hacía simplemente era retornar un nuevo número complejo, ¿ok? Y ahí construí el número complejo y eso es lo que estoy retornando. Entonces, como manera de prueba, yo podría preguntar entonces si el complejo 1, 2, y creo dos complejos, el complejo 1, 2 y el complejo 3, 4, y pregunto si la multiplicación del complejo 1, 2 con el complejo 3, 4 es igual al complejo menos 24, 12. ¿De acuerdo? Y eso debería ser el test de prueba. ¿Ya? Espero que hayan hecho algo parecido a eso. Profe, ¿voy a explicar la plantilla? Sí, 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 la plantilla es súper sencilla. De hecho, la tengo hecha. Me la iba a saltar, pero ahí está hecha. Básicamente, la plantilla lo único que hace... está mal esta plantilla. Me acabo de dar cuenta que hay un error en la plantilla. Complejo. Sí, hay un error en la plantilla. Tengo que cambiar esta plantilla. Les voy a poner la plantilla. Está mala. No la voy a explicar acá. Esa plantilla está mala. Me acabo de dar cuenta. ¿Ok? Pero básicamente, te lo voy a explicar. Básicamente lo que yo hago en la plantilla es decir, numerador 1, perdón, complejo 1, numerador, así lo hago. Numerador 1 con el numerador 1. Numerador 1 con el denominador, perdón, numerador, denominador. Vamos de nuevo. Es real 1 con el imaginario, con el real 2. Real 1 con el imaginario 2. ¿De acuerdo? Después voy abajo, digo imaginario 1 con el real 1, imaginario 1, perdón, imaginario 1 con el real 2, imaginario 1 con el imaginario 2. Es simplemente esa combinación. ¿De acuerdo? No es más que eso. Lo voy a subir a la solución. ¿De acuerdo? Para que quede más claro. Profe, ¿Profe? pero una duda. ¿Sí? ¿Son todos los posibles o son los que se utilizan en la función? Son los posibles, son todos los posibles.
¿de acuerdo? No todos los que se usan, son todos los posibles, ¿de acuerdo? No quiere decir que los voy a usar todos, pero son todos los posibles, Profe, ¿sí? dale tú. Dale Ah, tú. ya. Entonces, por ejemplo, si yo creo una estructura a punto y la fuera a usar en Toolbook para dibujar, en la plantilla de una función que me dibuje, no sé, una línea, por ejemplo, igual tengo que poner la plantilla aunque ninguno interactúe con, por ejemplo, el punto X y el punto Y no interactúan, no lo sumo ni nada. Eso, igual lo pongo en la plantilla así, o no. Esa es Ah, mi no, pregunta. no, si solo recibes un punto, solo no tienen plantilla, porque no interactúan entre ellos, ¿ok? Que es el caso que Ah, estamos ya. viendo acá. Y entonces, Esto en la plantilla es profe, entonces, por cuando ejemplo, interactúan dos estructuras, ¿de acuerdo? ok. Y, profe, entonces, solo se ponen cuando interactúan así como directamente, Claro, ¿verdad? exactamente, Porque cuando es que, por interactúan. ejemplo, por una fórmula de distancia de 2 puntos, a las coordenadas X de 2 puntos interactúan y las coordenadas Y de 2 puntos interactúan, ¿cierto? No, es que No. si tú, en ese caso, como son dos puntos, van a interactuar entre ellos, y ahora sí tienes que hacer todas las combinaciones, Ya, ok. ¿de acuerdo? Si fuera, por ejemplo, calcular, no sé, quieres dibujar la cabeza que recibe un radio y recibe un punto, ahí no hay interacción con ningún otro. ¿De acuerdo? Ya, Ok, ya. ya. Gracias, profe. Ya, entonces pasemos al feo mundo de las listas recursivas. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? otra duda con la plantilla, que si la función le entra solo una estructura, ¿se tiene que hacer la plantilla No, o lo que acabo de no? señalar, si Ya, no hay interacción con nadie, no ok. hay plantilla. ¿De acuerdo? Pero si lo que está dentro de la estructura interactúa entre sí, ¿da lo mismo? Por ejemplo, tengo dos números dentro de la estructura No, y interactúan entre ellos, ¿da lo mismo? no pasa nada. Es cuando interactúas con un Ok, segundo. ¿Ok? ya, gracias. Ya. ¿Una pregunta? Ya. Listas recursivas. ¿De acuerdo? Ya. Para entender listas recursivas, por supuesto esto es recursiva, así que la recursiva, como les dije, le iba a perseguir el resto del semestre y vamos a seguir con listas recursivas, que es lo que quiero hacer. Vamos a conocer una historia, ¿de acuerdo? Para ver listas recursivas vamos a ver una historia. Y se llama La búsqueda del tesoro. El pirata Barba Azul escondió su gran tesoro, desconfiado, ideó un plan para proteger el lugar del tesoro. Para encontrarlo había que seguir un largo y secreto camino. Al morir, entregó una carta a su hijo. La carta señala una dirección indicando que allí estaba el tesoro. Su ambicioso hijo partió inmediatamente a buscar el tesoro. Al llegar a la dirección encontró otra carta, la que contenía, no es el que contenía, la que contenía una nueva dirección. ¿De acuerdo? Al llegar a la nueva dirección encontró otra carta, la que contenía una nueva dirección. ¿De acuerdo? Y eso se repitió y se repitió y se repitió hasta que finalmente llegó donde estaba el tesoro. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo, lo que quiero expresar es que tengo un sobre donde hay una dirección, y esa dirección puede ser que esté el tesoro, o puede ser que haya otra dirección. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo tengo. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo es algo así como una lista que contiene, es decir, es una lista de cartas, donde una carta contiene otra carta, donde una carta contiene otra carta, y así sucesivamente. ¿Ya? Barba Azul lo que creó con esto es lo que llamamos nosotros una lista recursiva. ¿Ok? Porque contiene el mismo objeto. Una y otra vez lo contiene. ¿Ya? Ahora, hay algunas cosas interesantes en esta lista. Contiene una carta, ¿ok? O en algún momento ya no contiene más cartas. Y quiere decir que llegó al tesoro. ¿De acuerdo? Entonces, contiene hartas cartas hasta que una de las cartas ya no existe otra dirección, quiere decir que llegó al tesoro. ¿Ya? Entonces, hay una carta que contiene solo un final de lista, es decir, ya no hay más información. ¿Ok? Preguntas hasta acá. ¿Se entendió? ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿esto hubiera facilitado haber hecho la tarea B, el del root? ¿Esto? No, ¿O no? esto lo enreda. Ya. Esto lo enreda. No sirve para el root. ¿Ok? Ya.
Listo, entonces ya tengo una carta entre una carta entre una carta, y ya más o menos se entendió lo que quiero expresar, y espero que se haya entendido. Pregunten, por favor, quiero que tengan súper claro. Son como estos monitos de ruso, estas muñecas rusas, donde uno abre una muñeca y aparece otra muñeca, donde abre una muñeca y aparece otra muñeca. ¿Okay? No sé si lo han visto esas muñecas. ¿Okay? Ya. Ahora, si yo reviso lo que yo tengo es lo que yo voy a llamar una L carta. ¿De acuerdo? Una L carta es una lista de cartas, donde una carta está dentro de una carta, dentro de una carta, dentro de una carta, y así sucesivamente. ¿Okay? Profe, no cacho la diferencia con recursividad normal. Es lo mismo que la misma recursividad hasta ahora. Es la misma recursividad, no hay ninguna diferencia. ¿Okay? Ya van a ver que no. Ya, hay algunas restricciones. En esta carta, cuando yo tengo una carta y llego a otra dirección, lo que encuentro es una carta. No tengo acceso al resto de las cartas. ¿Okay? Siempre puedo sacar solo una carta, la primera. No puedo sacar el resto, porque el resto tengo que llegar hasta el otro lugar para sacar la otra carta. ¿De acuerdo? Así que solo puedo sacar una carta, la primera. ¿Ok? En este caso de esta lista solo podría sacar esa carta. Y una vez que saque esa carta puedo sacar la siguiente. Entonces solo puedo acceder siempre a la primera carta. No puedo acceder al resto de las cartas. Y lo otro que puedo acceder es que conozco el camino de donde están el resto de las cartas. ¿Ya? Conozco el camino. Así que tengo dos datos. Tengo la primera carta y tengo el resto de las cartas. Es todo lo que tengo. ¿Ya? Ahora, dado que tengo eso, tienen que creerme que van a existir dos funciones que nos van a permitir trabajar con las L cartas, con la lista de cartas. Una se llama cabeza y que retorna la primera carta de la lista de cartas. ¿De acuerdo? Y la segunda se llama cola. Esta cola retorna el resto de las cartas. ¿De acuerdo? Entonces, la cabeza, si yo llamo cabeza, retorna esa carta. ¿Ya? Esa que está ahí. Y si yo llamo a cola, ¿de acuerdo? Me retorna ese pedazo de la lista. ¿Ok? El resto de la lista. ¿Ya? Entonces tengo la cabeza que me retorna la primera y tengo cola que me retorna el resto de la lista. ¿Ok? Ahora, el resto de la lista también es una lista. ¿Ya? Así que el resto también es una lista. Entonces, carta es un objeto, es una cabeza, es una carta en este momento. Cabeza, perdón. Cabeza me retorna una carta, un objeto, mientras que la cola me retorna una lista. ¿Ya? Hay una lista especial. Esta lista especial se llama lista vacía. ¿Ya? Lista vacía es una lista que no tiene ningún elemento. Y yo puedo preguntar por ella. Entonces yo puedo preguntar si las L cartas son una lista vacía. O bien puedo llamar a la función vacía, que me dice si verdadero, si L cartas está o no vacío. ¿De acuerdo? ¿Se entendieron las funciones? Preguntas sobre esas funciones. Profe, ¿Sí? ¿podría repetirlo, por favor? Ya, te lo voy a repetir al tiro. Yo tengo una... Partamos anterior. ¿En qué parte te perdiste? ¿Entendiste esto? Sí, ¿Eso de eso ahí? sí. Eso lo entiendo. ¿Ya? Tengo una carta que contiene una carta que contiene una carta. Es como una estructura que contiene estructuras. ¿Ok? Eso es lo único que tiene. Eso lo entiendes, ¿cierto? Sí, profe, sí. Ya, perfecto. Listo, ya. Ahora, yo necesito acceder a la información que está dentro de esta lista. ¿De acuerdo? Entonces, para poder acceder a esta información, voy a separar dos elementos. Voy a poder separar... esta cosa siempre falla cuando es demasiado... No sé por qué se vuelve tan lento mi computador. Ahí está. Ya. Entonces, yo voy a diferenciar dos elementos dentro de una lista. ¿Ok? Voy a decir que el primer elemento es el único que yo puedo acceder, tal como la lista, como la carta del tesoro. Lo que él recibió es un sobre y una carta. Es decir, él tenía acceso al primer elemento. ¿De acuerdo? Y cuando lo abre, descubre que hay más cartas. Es decir, descubre que hay una nueva dirección. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando corre la otra dirección, lo que se encuentra es una carta. ¿Ok? Entonces, él siempre solo tiene acceso a una carta. Y eso es lo mismo que estoy diciendo acá. Cuando yo quiero trabajar con esta lista, solo tengo acceso a la primera carta. A ninguna otra carta más que la primera. ¿De acuerdo? Y una vez que yo tengo acceso a la primera carta, ¿ok? También tengo acceso al resto. ¿Ok? Al resto de la lista. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acceso al resto de la lista, ese resto de la lista que acabo de marcar ahí, lo voy a marcar en, no sé, ¿este color? No, es un color distinto. Esto no, tiene un color más intenso. Ahí estamos, ya. Lo que acabo de marcar en color azul, eso es el resto de la lista, ¿de acuerdo? El resto de la lista, y yo sé que está el resto de la lista, ¿de acuerdo? Y ese resto de la lista sigue siendo una lista. Si te das cuenta, la parte azul, ¿ok? Es lo mismo que la parte azul y naranja, roja, ¿de acuerdo? Ya, dado que yo tengo ahora estos dos elementos, yo he diferenciado que tengo una carta y tengo el resto de la lista, me gustaría acceder a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en computación yo voy a definir dos elementos. Voy a decir que tengo un elemento que se llama cabeza, y la cabeza lo único que me permite acceder es al primer elemento de la lista, es decir, me permite acceder a esa carta, la que acabo de marcar en rojo, ¿de acuerdo? Y también voy a tener cola, ¿de acuerdo? Y cola, voy a poner en otro color, total, me permite acceder a eso de ahí, al resto de la lista, ¿de acuerdo? Me permite acceder al resto de la lista, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace cola. Cola me entrega el resto de la lista. Ah, perdón, incluyendo ese paréntesis de ahí. Incluyendo ese paréntesis de ahí. ¿Ya? Eso es lo que hace cola. Cola me entrega el resto de la lista. ¿Se entendió eso o no? Sí, cabeza y cola son funciones ya definidas. Sí, ya están definidas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la cabeza y la cola. Y además existen dos más que me permiten preguntar si la lista está vacía. ¿De acuerdo? Me vienen a preguntar si la lista está vacía. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que tengo por el momento. ¿Ya? Ya. Un segundo, ya estamos. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, con estos dos elementos que acabo de tener, que son cabeza y cola, quiero saber cuántos elementos hay en la lista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver ese problema. Vamos a resolver una función que me diga cuántas cartas tiene las L cartas. ¿De acuerdo? Ahí está. Tengo las L cartas y me están preguntando por el largo, o decir, cuántas cartas hay en esta lista. ¿Ya? Y para resolver eso, lo que yo les pido que, es decir, tenemos que recordarnos de esto. Recordémonos de esto de acá. ¿Se acuerdan de dígitos? De la función dígitos. Dígitos lo que hacía era contar cuántos dígitos había. ¿Ya? Entonces, cuando yo hacía la función de dígitos, lo que yo preguntaba era si se habían terminado. ¿De acuerdo? Si se habían terminado, retornábamos 1. ¿De acuerdo? Y en caso contrario, bueno, lo que hacíamos era 1, y lo que hacíamos era achicar el número. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Entonces, estamos haciendo exactamente lo que queremos hacer, es exactamente lo mismo, ¿ok? Lo que yo necesito hacer es poder tener acceso a la lista y ir achicando la lista. ¿Y cómo achico la lista? Gracias a cola. ¿Ok? Gracias a cola yo voy achicando la lista. ¿Ya? Entonces, yo tengo la función largo, y lo que necesito es saber si se acabó la lista, porque me pueden pasar una lista vacía. Si me pasan una lista vacía, ¿cuántos elementos tiene la lista? ¿O cuántas cartas tiene la lista? Bien, tiene 0, exactamente. La carta tiene 0 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, si la lista está vacía, quiere decir que no hay cartas. Así que lo que yo retorno es 0. ¿De acuerdo? No hay cartas.
Es el caso base, en efecto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que me queda hacer es contar el resto. ¿Ya? ¿Y cómo cuento el resto? Bueno, para contar el resto, lo que yo digo es, llamo a la función cola y eso me entrega el resto. Que es la... Profe, ¿Sí? una pregunta. Es ¿Sí? que estoy medio perdido Vamos, con la dale nomás. clase. Es que, ¿por qué le puso L cartas? Como ¿a qué se refiere? Una lista de cartas. Esto es una lista de cartas. Ya, ya. Es, Pero, por ejemplo, ¿esto sirve como para hacer los pliegues de la tarea? ¡ajá! Acabas de descubrir los ya. pliegues. Le ¿De chunté. acuerdo? Ya. Eso es. Eso era. Las L Ya. cartas van a ser los pliegues de la tarea. Ah, ya, perfecto. Eso era. Gracias. ¿Ahora entiendo por qué tienen un 100 pies? Sí, pues. De ahí está. 100 cartas. Claro. Lo que los pliegues de la tarea van a ser las listas. ¿De acuerdo? Los pliegues de la tarea son la lista. La cabeza no va a ser parte de la lista. La cabeza es un objeto aparte. Entonces la cabeza del 100 pies, la cabeza del 100 pies va a estar aparte y el cuerpo va a ser la lista recursiva. ¿Ya? Ok, entonces tenemos la lista vacía y lo que yo hago entonces ahora es achico la lista. Ahí la achiqué. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que hacíamos cuando dividíamos el número por 10. Aquí también acabo de sacar un elemento. Llamé a cola, así que le saqué un elemento. ¿De acuerdo? Y eso es el resto. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer entonces es, ¿cuántos elementos tiene la lista? Bueno, tiene 1 más contar lo que tiene el resto. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que cuando hicimos para contar el número de dígitos. El número de dígitos, lo que yo hacía era, ¿cuántos números tiene el dígito? Bueno, tiene 1 más el resto de los dígitos. ¿Ok? Profe, ¿Sí? yo no entendí por qué para comparar, o sea, para saber que no hay cartas, ¿Mm? se compara con L cartas la lista vacía. Ya. Lista vacía es una lista que no tiene elementos. ¿De acuerdo? Está definida en el módulo que vamos a usar. ¿Ok? Lo dije aquí. ¿Ok? Lista vacía es un elemento que ya está definido. Lo podemos usar. O bien podemos usar la función vacía. Y que me dice verdadero si es que la lista está vacía. ¿De acuerdo? Son las dos Profe, formas que yo puedo hacer. Dime. ¿eso está en estructura? No, está en lista. Lista.py y no está, así que tengo que incorporarlo a cursos. Ya. ¿De acuerdo? Ah, No está en estructura, ya. está en lista. Ya, ¿en qué estamos? Acá, lista vacía, cola. Ah, ya. Estamos en ese de ahí. Pregunta en este problema. Profe, después va a hacer una muestra de la búsqueda del tesoro en Python. ¿Sí? ¿Usted? Sí. Ah, ya. Gracias. Ujú. ¿Más preguntas? Profe, entonces esto de lista vacía y la cola y largo está en un archivo que usted va a subir. Es decir, lista Ya. vacía, cola y cabeza van a estar en un archivo que yo voy a subir. Llegar y usar. Tal como utilizaron el modo de estructura, van a utilizar un módulo que se llama lista. ¿De acuerdo? Lo van a poder usar. ¿Sí? Gracias. No entendí lo que va después del else. +1. Ah, perfecto. Pero pregunte. Ya. Volvamos acá. Estamos claros que cuando la lista está vacía, yo solo retorno que no hay elemento, así que retorno un 0. ¿De acuerdo? Ahora, si la lista no estuviese vacía, entonces vamos a tener una lista que es parecida a esto de acá. A esta lista. Voy a tener esta lista de acá, que tiene una cabeza y tiene el resto. ¿Están de acuerdo? A eso de ahí. Ya. ¿Cuántos elementos tiene esta lista? La que tengo acá abajo. Bueno, si yo saco la cabeza, tiene 1. ¿Están de acuerdo? Perdón. Esta lista tiene n elementos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Tiene n elementos? ¿Ya? Ahora, si yo saco la cabeza, puedo decir que tiene un elemento. ¿Y cuántos elementos más hay? Bueno, quedan el largo del resto. ¿Ok? Si yo saco la cabeza,
quiere decir que tiene un elemento menos. Es decir, lo que yo tengo, el largo del resto. ¿Y cuánto vale el largo del resto? ¿Ok? El largo del resto va a valer, por supuesto, n menos 1. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy achicando la lista para que cada vez sea más pequeña. ¿Y cómo lo achico? Porque utilizo la función largo. ¿Y por qué utilizo la función largo? Porque la función largo lo que me retorna ahora es una lista que tiene un elemento menos, porque sacó el primero. Eso es lo que hace el largo. Saca el primero. Por lo tanto, como saca el primero, cuando yo escribí el código que está aquí, ahí está, ¿lo encontré? Cuando yo escribo este código, lo que yo estoy diciendo es, saco un elemento de la lista, así que tengo una nueva lista. ¿Y de qué tamaño es? Es más chica, es resto. ¿De acuerdo? Tiene un elemento menos, porque cola saca un elemento de la lista. Así que, ¿cuántos elementos hay en la lista? Bueno, hay uno más el conteo del resto de la lista. Y que es lo mismo que estoy haciendo acá. ¿Ok? 1, cuando contaba los números. ¿Se acuerdan cuando contaba los números? Era lo mismo. Contaba 1 más el resto de los números. ¿Y cómo era el resto de los números? Era el número módulo 10. ¿Ya? ¿Hay receta para las listas? Las listas se manejan como de estructura, así que manejan la misma receta. ¿Carta es una función? No, carta es una estructura. De hecho, vamos a analizar cartas ahora. ¿Qué es carta? ¿Ya? Ya que alguien preguntó qué era carta, veamos lo que es carta. Ya. Necesito que se ponga la piel. Quiero que entiendan bien esto, si antes de seguir necesito que hayan entendido esto. ¿Todo el mundo lo entendió? ¿Por qué no vemos cola y largo? Son muy complicadas, igual que lista vacía, para que uno entienda dónde, o sea, cómo hacen lo que hacen. Las funciones esas. Cuando te pase el módulo de Python PI vas a poder mirarla. No me quiero meter ahí porque sí, no está programado para ser entendido en 2 minutos. ¿De acuerdo? Yeah. Tú tienes que asumir que existen dos funciones que puedes tratar, como cuando trabajas con el seno y el coseno, y nunca te hemos dicho cómo funciona el seno y el coseno. ¿Ya? Uno llega y trabaja con el seno y el coseno nomás. No se preocupa de cómo está compuesto o cómo fue armado, y en realidad ustedes descubrieron, de hecho, acuérdense que lo programaron, no fue el seno y el coseno, ustedes descubrieron pi, yo les enseñé a programar pi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero todas son sumatorias, no es más que eso. ¿Ya? Ok, ¿más preguntas sobre el tema? Por favor, hagan preguntas. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Necesito que lo hayan entendido. Ya. Pero les tengo... a propósito, ¿qué es lista? Lista es una estructura. ¿De acuerdo? ¿Y qué contiene lista? Contiene un valor y un siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, lista es una estructura. ¿Ya? Contiene valor, que en este caso va a ser una carta, y siguiente, que es una lista. ¿Ok? Y eso es lo que dice acá. Valor de cualquier tipo, y siguiente, que es una lista. ¿Profe? ¿Sí? Cuando usted pone estructura crear lista, ¿Mm? ese es solo un nombre, ¿verdad? No tiene que ver con el import de arriba, ¿o sí? No, Sí es tiene que si uno analizara el import de lista.py, va a encontrar este módulo adentro. Va a encontrar esto. Esto ya va a estar, ya está definido. ¿Ya? Ok. Esto está mal escrito. Uno tiene que hacer simplemente, en su tarea, ustedes van a tener que escribir solo ese pedazo de código, el que acabo de marcar en rojo. From lista import asterisco. Y está listo. Es todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? La creación de la lista está hecha ¿dónde? ¿Dónde está hecha? Está dentro del módulo listas.py. Módulo que no los he pasado, ¿ok? No lo he subido. ¿Ya? Profe, Sí. Dale. vale, gracias. ¿Qué quiere decir eso de siguiente cuando hablamos de siguiente? ¿Te acuerdas cuando construimos? De hecho, vamos a revisar acá. Cuando yo definí
¿Dónde estás? Y por eso lo puse, porque... Acá. Cuando yo definí, o cuando tú definiste en tu tarea el número complejo, ¿ok? Cuando definiste el número complejo, tú dijiste que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Eso fue lo que tú dijiste. Es decir, ¿cuántas variables tiene el número complejo? En este caso tiene 2, real imaginario. ¿Estás de acuerdo? Ya. Sí. Ahora, una lista, ¿cuántos elementos crees que tiene? Solo tiene A ver. 2 elementos. Solo tiene 2. Increíblemente solo tiene 2. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los 2 elementos que tiene? Ando buscando el mono de color para que... ¿Cuándo está el mono que puse? Ese de ahí. ¿Ese? No. Sí, ese. ¿Cuáles son? Profe, Son el primer elemento, el que está ahí, y el segundo elemento que tiene es ese de ahí. Ese segundo elemento se llama siguiente, que es una lista. ¿Y no se llamaba cola? No, cola es la función que te permite recuperar la lista. Ah, ok. ¿Ok? Cola te permite recuperar una lista, porque lo que yo tengo adentro son listas. De hecho, mira, fíjate, cuando yo defino la estructura, acá, dice cuál es el tipo. Valor, que es el primero, dice, puede ser cualquier cosa, cualquier tipo. Y siguiente, me dice, lo que yo tengo adentro es una lista. ¿Ok? Y te das cuenta, yo estoy definiendo acá la estructura lista, que contiene una variable que también es de tipo lista. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, siguiente contiene una variable que es de tipo lista. ¿Ok? Se autocontiene. Ok. Gracias. Listo. Ya. Ahora, para que les quede claro, construyamos una lista. Ahí está. Entonces, la primera lista, o el primer elemento de una lista, acuérdense, ahí está la definición. Una lista contiene el valor y un siguiente. ¿De acuerdo? Salvo una lista especial. Hay una lista especial que es una lista vacía. ¿Qué contiene? Nada. ¿De acuerdo? Así que ahí está. La representé como lista vacía. Ahora, si quiero poner un elemento en la lista, lo puedo poner. ¿Y cómo lo hago? Simplemente le digo crear lista. Y le paso un elemento. Entonces, este elemento, el carta 1, es el valor. ¿De acuerdo? Ahí está. Con la flechita estoy diciendo, carta 1 es valor. ¿Y qué es siguiente? Siguiente es lista vacía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo recibo, para construir una lista necesito 2 valores. Y aquí estoy pasando los 2 valores. Estoy pasando carta 1 y L0. ¿Y qué cosa es L0? L0 es una lista vacía. ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿se me escucha? Sí, claro, bien, dime. No, yo no entendí lo de lista vacía y L0. ¿Para qué se pone ahí? Mira una lista. Esta es la definición de lista. ¿Eso te queda claro? Estoy definiendo una lista. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Al definir una lista, yo digo que tiene 2 variables. Valor y siguiente. ¿Ok? Tiene que tener 2 variables. Así que cuando yo creo una lista, tengo que darle 2 valores. ¿De acuerdo? Entonces, el primero que tengo que darle es el valor. Ahí está. En una carta, porque estamos guardando una carta. ¿De acuerdo? Que esta es una lista de cartas, la que estamos construyendo. Le pasé la carta. Y le tengo que pasar el siguiente, que es la segunda variable. Como estoy pasando a la segunda variable, esta variable es especial para el primer caso. ¿Por qué? Porque es una lista, esta lista antes no tenía ningún valor. Y como no tenía ninguna variable, no tenía nada, entonces le paso L0. ¿Y qué es L0? Bueno, L0 es una lista vacía. ¿De acuerdo? Y por eso, cuando yo acabo de crear L1, L1 contiene la carta 1 y contiene una lista vacía. profe, ¿eso sería como la cabeza? No. Esto es simplemente una lista. ¿L1 sería cabeza o es una lista con una pura carta? Es una lista, es solo una lista. ¿De acuerdo? Y Ya. tiene una sola carta. Si yo pido la cabeza, que es una buena pregunta la que tú has hecho, si yo pido la cabeza, ¿qué es lo que recupero? Carta 1.
¿De acuerdo? Ujú. Y si yo pido el resto, ¿qué es lo que recupero? Vacío. Lista vacía. Exactamente, recupero lista vacía. ¿Ok? Ya. Mira, construyamos la segunda, pongamos otra carta en la lista, pongamos otra carta en la lista, y ahí vamos a entender un poco Profe, mejor. ¿Sí? Dime. ¿qué hace crear lista? Crea una lista. No, pero es distinto a la estructura. No, es igual que una estructura. ¿Ok? No lo entendí. Es lo mismo. Crear lista es una función que me permite crear una lista. ¿De acuerdo? Me retorna una lista. Crear lista me retorna una lista. No hace nada más que eso, retorna una lista. Que contiene dos elementos, que contiene la carta carta 1 y el segundo elemento que lo estoy pasando. Solo construye una lista. No hace nada más que eso. Pero ese de crearle lista es una estructura. Crear lista es una función. Y esa función retorna una estructura que es de tipo lista. Yo tengo una función que retorna eso. Lo voy a lo voy a escribir acá. Básicamente, yo voy a tener acá una función que se llama crear lista, que recibe un valor y un siguiente, ¿de acuerdo? Y lo único que hace esta función es hacer un return de, ¿cómo se llama? Estructura.crear, ¿de acuerdo? Que retorna B y retorna siguiente. No hace nada más que eso. ¿Ok? Eso es lo único que hace la función crear lista. Crear lista no hace nada más que eso. Retorna ¿cómo se llama? Una lista. Nada más que eso. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿y la función viene en el Perdón, paquete? perdón, no es estructura.crear, perdón, esto es, perdón, aquí hay un error. Esto es lista. Retorna la lista que tiene dos elementos, B y siguiente, nada más. Retorna lista que retorna B y siguiente. Ya, pero la función viene en el módulo listas.py. Sí, la función viene del módulo lista.py. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a utilizar esto, tengo que importar lista.py. Y voy a tener la función crear lista, listo. Llegar y usar. Profe, ¿Sí? ¿qué diferencia hay entre usar la función crear lista y definir una lista? No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Solo que queda mucho más claro si yo llamo a la función crear lista porque ahí queda claro que estoy creando una lista. Ah, ya, perfecto. ¿De acuerdo? ¿Profe? Profe, Sí. no, dale tú. Ah, ya. ¿Siempre vamos a tener que guardar como en el último elemento una lista vacía o puede haber un elemento ahí que no sea una lista? No, por convención se guarda siempre una lista vacía al final. Ya, ¿De gracias. acuerdo? Siempre va a la lista vacía. ¿Esa lista que creó tiene dos elementos nomás? ¿Sí? Una lista siempre tiene dos elementos. Lo que pasa es que el segundo puede contener más elementos. Lo voy a mostrar a continuación. Ah, ya. ¿De acuerdo? Ya, vamos al segundo. Ya, aquí voy a agregar otro elemento más. ¿De acuerdo? Entonces tengo tres formas de crearlo. Puedo tomar la carta L1, perdón, la lista L1, ahí está la lista L1, y le agrego una nueva carta, la carta 2. Y le digo crear lista. Entonces ahora he creado esa lista de ahí, la que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el elemento del L1? Lo que está en gris. Y el valor es carta 2. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente de esta lista es carta 1 y lista vacía. ¿De acuerdo? Ese es el siguiente. Es una lista que contiene carta 1 y lista vacía. ¿Se entendió ahora? ¿Bien? Entonces, yo cuando agrego un elemento, yo le tengo que pasar una lista, que es el siguiente, y un valor, que en este caso es carta 2. Ahora, lo puedo hacer de distintas formas. Lo puedo hacer como aparece en esa línea, o lo puedo hacer como aparece en esa línea, o lo puedo hacer como aparece en la última línea. ¿De acuerdo? Las tres son válidas. Por supuesto, la tercera es la más enredada. ¿Ya?
Lo que estoy haciendo es crear una lista que contiene una lista que contiene una lista. Profe, ¿Sí? ¿y los valores de carta 1, carta 2, nosotros se los tenemos que entregar después? Y lo voy a revisar en una transparencia más. ¿Ya? Ahí. ¿Estamos listos hasta ahí? Ya, entonces, si quiero agregar un tercer elemento a la lista, es el tercer elemento de la lista. Entonces, lo mismo. Si quiero crear una lista, y ahora acabo de hacer aparecer L cartas, entonces, crear una lista, le agrego a la tercera carta, y utilizo lo que tenía antes, que era L2. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el valor va guardando esto, va guardando la carta. Y siguiente, guarda el resto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? si uno ocupa la función crear lista, uno primero debe definir una lista, ¿no? La estructura de una lista. No, ya está de lista. Tienes que llegar y usar nomás. No tienes que ni siquiera Ah, definir. ya, perfecto. O sea, ni siquiera tengo... Ya, perfecto. Ya llegas y la usas. Nada más. ¿Más Ya, preguntas? gracias. ¿No hay más preguntas? Ya. Dado entonces que estamos listos con esto, entonces alguien me hizo la pregunta de qué era una carta. ¿Ya? ¿Eso es? Ah, no. Lo que quiero hacer entender ahora, esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo tengo. Acabo de crear la lista 3. La lista 3 contiene la carta 2, carta 1 y, por supuesto, la carta 3. ¿De acuerdo? Esto fue lo que yo acabo de crear. Aquí está acá. ¿Ya? Ahora, si yo quiero sacar el primer valor, lo que yo digo es cabeza de cartas. Ya ahí tengo la cabeza de cartas. Acabo de recuperar la carta 3. Porque fue la última que metí. La última que metí es la primera que puedo sacar. ¿Ya? Entonces, si yo digo cabeza de L cartas, me retorna la carta 3. ¿Se entiende eso? Ya. ¿Preguntas? Okay. Y la cola es el resto. ¿Ya? Cabeza siempre está definido, sí. Llegar y utilizarlo. Ya. Y ahora, si quiero recuperar el resto, entonces lo que yo hago es preguntar por la cola de L cartas. Y la cola de L cartas me entrega el resto, que es la carta 2 y la carta 1. La carta 3 no viene porque pedí el resto. La carta 3 la saca. Y ahora tengo una nueva lista, que es la lista con carta 2 y carta 1. Más la lista vacía, por supuesto. ¿Ok? ¿Profe? Sí. Entonces siempre cuando pidamos cola, siempre vamos a tener lista vacía al final. Siempre va a tener lista vacía al final. Ya. ¿Las preguntas? ¿Profe? Sí. El primer... Ah, no, nada, porque está definido. Da lo mismo. Ya. Me gustó la pregunta. Siguiente. ¿Nueva pregunta? ¿Tan fácil está? Ya. Ya que está tan fácil, ¿que a veces viene definido por sí solo? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, en esta lista, ¿el orden importa? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que importa el orden. Porque solo puedo acceder a la primera información. ¿Profe? Dime. Crear lista también... Crear lista también viene de listo, ¿cierto? Sí. Sí. Okay. Ya. Okay. Wow, duro estudiar en construcción. Okay. Ya, entonces sigamos. Un poco oferta así de mí. Ya. Ya. Alguien me preguntó, ¿qué cosa era una carta? Una carta es un dato compuesto. ¿De acuerdo? Y la vamos a definir. ¿Y cómo vamos a definir una carta? Bueno, para nuestro interés, para poder ustedes procesar lo que es una lista, vamos a definir que una carta solo contiene 3 datos. En realidad contiene una dirección. Contiene la calle, la ciudad y el país. ¿De acuerdo? Así que carta es una estructura. Lista también es una estructura. ¿Ok? Solo que la carta contiene 3 strings, que son la calle, la ciudad y el país. ¿Ok? Entonces, ojo. Carta es una estructura y L cartas es una lista que contiene estructuras de tipo carta. ¿Ya?
¿Preguntas? ¿Se entendió esta última parte o no? Si no se entendió, no se preocupen. Les voy a mostrar un ejemplo con prima manzana para que lo puedan desarrollar. Profe, ¿Preguntas? y ¿Sí? entonces carta, nosotros creamos la estructura carta, ¿cierto? ¿O también viene incluida? No, aquí hay que incluirla. Sí, no, aquí tienes que crearla. Yo la acabo de crear. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya, y otra duda, entonces la lista recursiva es como una idea que tengo una estructura y como que meto la estructura en otra estructura y así voy recursivamente. Súper ¿Sí? bien, súper bien, sí. Ya, buena, buena. Sí, súper, súper claro. ¿Más preguntas? Profe, todo esto Sí, se hace ya que las cosas que vemos ya no son números, ¿cierto? Como por ejemplo, antes decíamos recursividad con números, es por eso, ¿no? Porque estas exacto. cosas son como, Claro, como los necesito hacer complejos. recursividad con objetos ahora. ¿De acuerdo? Ah, ya. Necesito hacer recursividad con objetos, entonces ya los números me quedaron muy cortos, así que necesito complicarles la vida. ¿De acuerdo? Ok. Entonces les acabo de complicar un poco más la vida. ¿Ya? ¿Más preguntas? Tan fácil está. Profe, ¿cómo hago si quiero 1000 cartas en la lista? ¿Se debe hacer a mano? Sí, de hecho, les voy a dar yo uno con 100 cartas, para que puedan hacer el propuesto. ¿Sí? Profe, yo no entendí su último que dice lista que contiene estructura de tipo carta. O sea, ¿por qué? Lista que contiene estructura de tipo carta. Ah, claro. Claro. Dame un segundo. Cuando definí... A ver, déjame buscar la transparencia correcta. Esta creo que nos va a servir. Vamos a esta de acá. Mira, vamos a hablar solo de la lista. ¿De acuerdo? La lista contiene dos cosas. Contiene un valor y contiene siguiente. ¿Ya? Y siguiente es una lista. También. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo en esta estructura es que yo soy capaz de almacenar. En una lista yo puedo almacenar un valor y siguiente. ¿Ya? Para mi interés, para el interés del ejercicio que vamos a desarrollar durante la cátedra, yo voy a definir una variable llamada lcartas. ¿Ok? Lcartas es una lista. ¿Y qué contiene esta lista? Contiene variables de tipo carta. Y además contiene una lista. Entonces, lcartas es una lista que contiene cartas. Y eso es lo que yo acabo de señalar en el texto que tú leíste de acá. ¿Ok? Yo digo, lcartas es una lista que contiene cartas. ¿De acuerdo? Mientras que cartas, la carta en sí, la carta como tal, ¿dónde está la carta? La perdí. Ahí está. La carta es simplemente una estructura que contiene calle, ciudad y país. Entonces tenemos dos elementos distintos. La carta, que contiene la calle, la ciudad y el país, y la lista de cartas que contiene cartas. ¿Ok? ¿Ya? Pero se deben importar entonces lista y aparte hay que crear la carta importando estructura. O nada que ver. Disculpa, vuelve a repetir. Que si yo importo la lista, ya al tiro está la carta. No, Como... tengo que construir la mano, tengo que hacer la mano. Ah, ya. Las cartas no existen. Y por eso necesito construir las cartas. ¿Ya? Así que ya que estás preguntando por las cartas, construyamos las cartas. Ahí están las cartas. ¿De acuerdo? Entonces acabo de crear la carta C1 que contiene Lira, Santiago, Chile. La carta C2, Avaroa, Calama, Chile. La carta C3, Vespucio, Arica, Chile. ¿De acuerdo? Así que ahora si yo quiero construir las L cartas, los construyo así. Creo una lista que contiene C3, que contiene C2, que contiene C1, que contiene una lista vacía. ¿De acuerdo? Si yo tengo esta lista, ahora yo puedo preguntar por la cabeza de L carta. Y la cabeza de L carta me entrega una carta. ¿Qué carta me va a entregar? Me va a entregar esa carta. Me entrega esa carta. ¿Por qué? Porque es la última que puse. ¿De acuerdo? Así que me entrega la carta C3. Y si yo pregunto por
la variable calle. ¿Y por qué la variable calle? Porque la variable calle está definida en carta. Si pregunto, una carta.calle me debería entregar la dirección de C3, que es Vespucio 443, que es lo que entregó. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, Sí. que entiendo más o menos, pero donde me quedé como, no sé, un poco perdido es cuando Sí. usted habla de lista vacía. Ah. O sea, cuando usted dice lista vacía es como para terminar la recursión, más que nada. Exactamente. Necesito saber cuándo termina. Y necesito un valor ahí. Y ahí manejo un concepto de lista vacía. Y puedo preguntar por ese valor. Y cuando usted pregunte por ese valor, ¿le va a devolver la última carta? ¿O no? No. No. Lista vacía es una convención que es cuando yo no almaceno ningún valor acá. ¿De acuerdo? De hecho, si uno hace un print de lista vacía, va a entregar un valor que se llama none. ¿Ya? Eso es lo que va a Ok. aparecer. Gracias. Profe, ¿Sí? cuando usted pone cabeza se recupera el C3 porque es la última carta que ingresó, ¿cierto? Súper bien, sí, súper bien. Eso es. Es la última que yo ingresé. Profe, ¿Sí? esto no se puede con, así como con valores finitos de cartas. Cuantos tú quieras poner, no hay ningún problema. Tú puedes almacenar muchas variables allá adentro. Muchos contenidos dentro de la lista. ¿Ok? Profe, ¿Sí? si así tal cual yo escribiera la lista en vez de crear lista, estaría malo, ¿cierto? Porque no estaría definido lo que es lista, o también estaría bueno. No, estaría bueno, funcionaría. Funcionaría Ah, también. ya. ¿Ok? Ah, ya. No es lo ideal, yo creo que utilicen crear listas. Esto tiene otro objetivo. Después van a entender, pero necesito que me gustaría decir. Tienen que usar crear listas. ¿No? Tienen que usar crear Profe, listas. ¿Sí? profe, ¿una lista puede contener otra lista? Como, no la lista vacía, pero otra lista más y así. Como... Sí, claro. Una Ah, ya. variable C3 podría ser una lista. Ah, ya. ¿Ok? Tú puedes tener una lista que contenga listas, cuyo contenido sean listas. ¿Ok? Cuyo valor, acuerdo que existe variable y siguiente, valor puede ser una lista. No hay ningún problema. Ah, ya. Profe, una pregunta, que cuando pone print una carta punto calle, ¿ese una carta de dónde salió? Por acá, espera, aquí hay un error en este print. Este print debería ser con un lindo paréntesis, dado que estamos en la otra versión de Python. Acá, está en la anterior. Ahí está. Porque yo tomé L cartas y pregunté por la cabeza, y eso quedó una variable llamada una carta. ¿Ok? ¿Se entendió? Es más o menos. Pero ¿por qué una carta es cabeza? No, Para recuperar la... yo llamé a L cartas. L cartas es la lista que está ahí arriba. ¿De acuerdo? En la línea superior. ¿De acuerdo? Tomo L cartas y pregunto por la cabeza de L cartas. ¿Cuál es la cabeza de L cartas? Es el último que acabo de ingresar, que es C3. ¿Ok? Y eso lo almaceno en una variable llamada una carta. ¿Ok? Porque recuperé el primer valor. Solo recuperé el primer valor de la lista. Ah, ya. Sí. ¿Ya? Ya Entonces entendí. tengo la variable una carta y le pregunto, ¿cuál es la calle de esa carta que acabo de recuperar? Y me dice que, por supuesto, es Vespucio 443. Ya, caché. O sea, si hubiera puesto una carta punto ciudad, hubiera puesto a Arica. Claro, exactamente. Sí. Ya. Gracias. ¿Más preguntas? Ya. Entonces alguien me preguntó, profe, ¿y vamos a ver esto funcionando? Sí, aquí está. ¿Ok? Pensando en la pregunta de su compañero, ya lo tenía listo. Aquí está el código. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el código? Bueno, yo tengo que, como les dije, tengo que importar estructuras. ¿Sí? Profe, algo. Entonces, la estructura de crear carta en la tarea sería como para tú para crear la cabeza y la cabeza tenga un ojo y el ojo tenga la parte negra dentro del ojo y así. No,
Como el círculo dentro del círculo dentro del círculo, ¿así? No, para nada. En las listas, la que yo estoy viendo ahora, no se usan en la parte A. No son para la parte A. ¿De acuerdo? Son para la parte B, que no está escrita todavía en el enunciado, pero lo estoy simplificando. ¿De acuerdo? En la parte A es sumamente sencillo. Solo tienen que conocer estructuras y dibujar un par de círculos. No es más que eso. Es una tarea rápida, muy rápida de hacer. ¿Ok? No requieren nada del otro mundo, salvo investigar un poquito de Turtle. ¿De acuerdo? Y los cuales los auxiliares ya le dieron una mano. ¿Ya? Listo. Así que eso es todo lo que tienes que saber. No tienes que saber nada más. ¿Okay? La parte de listas voy a estar revolviéndola durante las próximas 3 clases para que estén listos para la parte B de la tarea. ¿Ok? Para que puedan hacer la parte B de la tarea. ¿Ya? Así que cuando terminemos, ustedes van a estar listos para hacer la parte B de la tarea. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos al de verdad. Entonces, para poder trabajar, hay que importar la estructura y hay que importar listas. ¿De acuerdo? ¿Por qué importo la estructura? Porque voy a crear la carta. La carta no existe, la tengo que crear. Ahí la creé. Entonces acabo de crear la carta que tiene calle, ciudad y país. Entonces voy a construir las 3 cartas. Ahí están las 3 cartas que voy a utilizar. Calle, carta 1, la C1 que es Lira, C2 que es Avaroa y C3 que es Vespucio. ¿De acuerdo? Y eso lo que tengo son las cartas. Acabo de construir las cartas por separado. ¿Ya? Y ahora voy a comenzar a construir la lista. Entonces construyo L0, que tiene una lista vacía, L1, que contiene lo que contenía L0, más la carta 1. L2, que es lo que contenía L1, más la carta 2. Y por supuesto, finalmente las cartas, perdón, este es un error, hay L cartas, es una L, falta una L ahí. L cartas, que contiene todas las cartas. ¿De acuerdo? La lista de cartas. Ahora, si yo puedo hacer un error. Aquí hay un error. Esto, por supuesto. ¿Profe? Sí. Muy distinto poner from lista import a solo import lista. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? No sé. En un caso, si yo digo import estructura, yo tengo que decir estructura.algo. ¿De acuerdo? Mientras que si yo digo simplemente lista import asterisco, yo puedo llamar directamente a todas las funciones que tiene incorporada lista en su interior. Esa es la diferencia. Lo vimos en el módulo de estructura, que fue como en la 3ª clase o 4ª clase, por ahí lo vimos. ¿Ya? Revisa el material anterior, por favor. Si tienes dudas, vuelve a consultar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Tengo las listas de cartas y voy a hacer un print de C1. Puedo escribir el C1, el contenido C1, el C2 y el C3, y además voy a imprimir la lista de cartas. ¿Ok? Y si yo hago eso, voy a ver algo como esto. Si yo hago un print de carta C1, me muestra lo que tiene. Y sus variables, que son calle, ciudad y país. Y si yo hago un print de las listas de cartas, va a contener las 2 variables que tiene una lista. Una lista, acuérdense que tiene solo 2 variables. Valor y siguiente. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que siguiente también es una lista. ¿Ok? Y ahí está. Siguiente también es una lista. ¿Ya? Y nuevamente acá el siguiente es una lista. Y alguien me preguntaba, ¿y qué pasa con el lista vacía? Bueno, lista vacía también es un valor especial y es none. ¿Ok? Que es cuando se acaba todo. ¿Preguntas? La lista de cartas hay que definirlo. Yo lo definí, de hecho, lo acabo de construir en el código. Mira el código. Lo definí la lista de cartas, definí todo. Ya. Profe, una pregunta. Sí.
Si tengo 4 cartas ahora, ¿tengo que definir un L3 o no? No, no es necesario, puedes utilizar las mismas variables. Yo las puse por separado para que quedara claro, pero puedo utilizar la misma variable. Ya. ¿De acuerdo? Profe, Sí. es que como que en todas estas veces hemos escrito, no sé, L1, L2, pero hay una manera de escribir como para un N que ingrese el usuario. No. No por el momento. Vale, gracias. ¿Ok? Las Profesor, preguntas. ¿Sí? en la parte que dice lista de cartas, el valor carta lo reemplazamos por C1, C2 o ¿cómo? ¿Cómo? En la parte de la derecha, donde dice lista de cartas, aparece valor carta. Y ahí mencionamos C1. Ahí debería aparecer C1, o digo C3, C3. ¿Acá? ¿O no? Sí. No, 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 para nada. Porque lo que muestra es el contenido de esa variable. Ah, ya, ya. No el nombre de la variable, muestra el contenido de la variable. ¿De acuerdo? Y por eso está mostrando, si te das cuenta, en C3, está mostrando, te voy a marcar C3. Eso es C3. Marca Vespucio, Arica y Chile, que es el contenido de la variable C3. ¿Ok? Eso es lo que guarda. Guarda el contenido. No dice qué variable es, solo dice el contenido. ¿Ya? Ya. ¿Más preguntas? Gracias. Ya. Tarea para la casa. Mañana voy a resolver estas 5 preguntas. ¿De acuerdo? Y las 5 preguntas son, ¿alguna carta tiene como ciudad, por ejemplo, Calama? ¿Cuántas cartas tiene como destino de la ciudad de Calama? Crea una lista de cartas sin la ciudad de Calama. ¿Cuántas ciudades distintas hay en la lista de cartas? Y ¿cuál es la ciudad más repetida en la lista de cartas? ¿De acuerdo? Esas 5 preguntas las vamos a resolver mañana. ¿Okay? No, no hay Homero porque no tienen tiempo de resolver de aquí a mañana algo. ¿Ok? Así que no hay Homero. Descansen de Homero hoy día. ¿Ok? Lo que les digo, sí, que mañana sí les voy a dejar un propuesto. ¿Ya? Ok. Tomemos la última parte, que es la parte administrativa. Me señalaron ustedes, tengo que tomar la fecha. No lo tengo acá, que tienen actividades. Alguien me escribió que tenían actividades ya programadas y tienen que hacer un control o algo así. ¿Dónde está mi material? Esta tarea. Ok, es la próxima semana, por lo que tengo entendido, ¿cierto? Sí, profe. Ya. La próxima semana, a ver, tengo un problema y tenemos que encontrar una solución. Ustedes la próxima semana están súper recargados, ¿están todos de acuerdo? ¿Ok? Sí. Ya, entonces, Sí, como profe. están recargados, la tarea, la parte B ya está fijada, la fecha de la parte B, de la tarea, por ahí está el coordinador, ¿dónde está el coordinador? Por ahí está, ¿con el calendario? ¿Por ahí? Sí, calendario. La parte B la tengo fijada y no la puedo mover. ¿Ok? Lo que les puedo proponer es que, porque esto se entregaba el día, tarea 2, se entregaba el día, ¿qué día cae? 29 de... 16, creo. Bueno. El 14 de octubre. El 14 de octubre. El 14 de octubre es el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Ya. ¿Ustedes qué día tienen las dos actividades? Porque dijeron que habían 2 actividades, un control y algo más, no sé qué es. Es que tenemos control el próximo martes. Ya. Después el miércoles tenemos un ejercicio de lineal que también Ya. está fijado para ese día. Y después el sábado control de diferencial. De acuerdo. Tienen un poquito cargada la semana. Para hacer mechones ustedes tienen harta actividad. Lo que les puedo proponer es lo siguiente. Les puedo mover la parte A hasta el día lunes 19. ¿De acuerdo? 29, sí. Les puedo, de hecho, se los voy a mover hasta el martes 20. ¿De acuerdo? Pero lo que no voy a poder mover es la tarea B.
La 2B, esa no se mueve, aunque el mundo se caiga de pedazos. ¿De acuerdo? Si le corro la parte A, pero la B se mantiene. ¿Ok? La 2B todavía no la termino de redactar, pero la 2B se mantiene para el día 29, perdón, 6, perdón, para el 2B, 6 de noviembre. Ahí tienen harto plazo al 6 de noviembre. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene quejas? ¿Algún reclamo? ¿Me puede repetir qué cosa es para el 6 de noviembre? El 6 de noviembre tienen que entregar la parte B de la tarea. ¿De acuerdo? 6 de noviembre se entrega la parte B de la tarea 2. ¿Ya? Y ya esta parte la tienen que entregar entonces, quedamos al acuerdo de que se entrega, en vez de entregarse el 14, se va a entregar una semana después, que es, yo les había puesto el 14, claro, esa semana la tienen cargada, para que puedan desarrollarla el 22. ¿Ok? ¿Profe? ¿Sí? Pero, ¿qué fue lo que dijo que no sé, que no iba a poder cambiar entonces? 2B. Ah, y la 2B ya estaba para el 6 de noviembre. Sí, ya está fijada. Están todas las fechas fijadas. Es cosa de que vayan ok. al calendario, están todas las fechas fijadas. ¿De acuerdo? Así que, ¿Profe? dime. Para aprobar el ramo, o sea, no hay exhibición de este ramo, ¿verdad? No hay examen ni nada de eso. Exacto, no hay examen, no hay nada de eso. Ay. Ya, gracias. Profe, ¿para cuándo quedó la parte A entonces? La parte A se modifica Sí. dame un segundo. Les di harto plazo, 22. 22 de octubre. ¿Profe? Pero la parte B, aunque el mundo se caiga de pedazos, no se cambia. Ese es el acuerdo. ¿Ok? ¿Profe? ¿Sí? ¿Sabe más o menos fecha de si van a entregar las notas de la parte A, B y C, más o menos? ¿O no sabe nada de eso? Yo les pido a los auxiliares que es una semana para las tareas. ¿De acuerdo? Ya, entonces, miércoles, cambiamos del miércoles 14 de octubre a modificado el 22 de octubre. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Perdón, no me da. Estoy mirando mal la fecha. 22 de octubre. No, estoy mirando mal la fecha yo. No puede ser 22 de octubre. Yo miré mal la fecha. Un segundo, por favor. Ah, estoy mirando el calendario equivocado. La entrega era el 14 de octubre. Miré el calendario equivocado. Y ustedes tienen el 13 y el 14 actividades. Eso me señalaron, ¿no? Ya, 13, la el fecha. 14 y el sábado. Y el sábado 16. No, 17. Sí. 17. Sí. Ya, no es el 22, es el 20. ¿Me acuerdo? Les estoy dando el domingo, sí, le estoy dando mucho más días, pero es el 20, no es el 22, es el 20. 20 de octubre. Martes 20 de octubre. ¿Ya? Entonces, martes 20 de octubre es la entrega. ¿Ya? Entonces, modificado al día 20 de octubre. Martes 20 de octubre. ¿Ya? Y si yo voy a tareas ahora, ¿dónde está tareas? Ya, tarea A, plazo en plazo. Estamos listos, ¿ya? Entonces voy a modificar el plazo. Se modifica, tengo que editarlo. Y esto quedó entonces para el día 20. La hora no cambia. ¿Okay? Ojo, la hora son las 10 de la noche. Listo. Entonces ya fue modificada la tarea. Quedó para el día 20 de octubre. ¿De acuerdo? Ya, ¿algo más? Profe, ¿Sí? que igual, poco para todo igual, pero en el curso somos 15 de bachillerato, que tenemos prueba el 20 de historia. Lo lamento.
Pero ya no puedo cambiarlo más, ¿ok? Porque supongo que la semana anterior tuviste más espacio, así que puedes hacer o también tienes los otros ramos, no creo que tengas los otros ramos tú, ¿ok? Porque bachillerato solo está haciendo el ramo de computación conmigo, nada más. Así que no, ya el plazo no lo voy a cambiar, ¿ya? No puedo dar más plazo, porque ya se acerca mucho a la parte B de la tarea. Yo necesito que a esa altura ya hayan desarrollado gran parte de la tarea B, ¿ok? Porque la parte B va a ser larga y de verdad, ¿ok? Porque la parte A, si alguien se pone a hacer la parte A, de hecho ya hay 2 entregas en la parte A, se van a dar cuenta que es muy sencilla. Es una tarea de, no sé, un par de horas, no más que eso, una tarea muy cortita la parte A. Así que aprovechen la parte A, que es sencilla, muy sencilla de hacer, ¿ya? Y ojo, hagan bien la parte A, súper bien, porque la parte A la van a necesitar en la parte B. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, mañana vamos a seguir viendo listas recursivas. Sí, voy a profundizar en eso. Necesito que al salir de la clase descansen un rato y por favor vuelvan a leer la PPT. Necesito que la lean de nuevo, porque mañana esta cosa se va a poner complicada. Para entender, necesito que entiendan los conceptos. Vamos a ejercitar el manejo de listas recursivas. La vamos a ejercitar. ¿Ok? Y para poder ejercitar listas recursivas, necesito que entiendan el concepto de cabeza, de cola. ¿Ok? Tienen que tener claro qué es una cabeza y qué es cola, que son 2 funciones muy sencillas, que van a entender, ya la he explicado, pero que las revuelven a repasar. ¿Qué es cabeza y qué es cola? Y cómo construir la lista de cartas. ¿De acuerdo? Porque voy a utilizar la lista de cartas. De hecho, vamos a utilizarla en las próximas 2 clases, la lista de cartas. Así que necesito entender la lista de cartas. ¿Ok? Ya. ¿Algo más? ¿Más preguntas? ¿Quejas, reclamos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta, pero después? Siempre. Cuando termine la clase y todo. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Nadie más? Profe, Sí. entonces las preguntas que están ahí no hay que responderlas, ¿o sí? No. No. Yo esas preguntas las dejo planteadas para que sepan qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a, mañana, las próximas clases voy a resolver esas preguntas. ¿Ya? Vamos a resolver esas preguntas y necesito que las conozcan. ¿Ok? ¿Más preguntas? Vale, profe. Una cosa, esas 5 preguntas que están ahí no son cualquier pregunta, son preguntas que he trabajado para que abarquen todo tipo de problema con listas recursivas. Abarcan todos los problemas. Si uno resuelve esas 5 preguntas y las entiende completamente lista recursiva. ¿Ya? Está resuelto el problema de lista recursiva entendiendo esas 5 preguntas que están ahí. ¿Más preguntas? Profe, ¿la tarea se hacía con lista o no? La parte A, no. Le he dicho como 3 veces. No ¿No? se usa listas en la parte A. ¿De acuerdo? Para nada. ¿Okay? No usen listas en la parte A. La parte B vamos a usar listas. ¿Okay? ¿Más preguntas? Sorry, dale. En esa misma tarea hay que hacerle ojo. O solo como la proforma, la cabeza y todo eso. Tiene que tener al menos el diseño feo que yo hice. Si ustedes le ponen otras cosas como antenitas, color, genial, mejor. De hecho, lo voy a pedir en la parte C. ¿De acuerdo? Pero tienen que al menos hacer en la parte A el mono feo que aparece ahí. ¿De acuerdo? Ese es el mínimo. Si ustedes hacen un pie distinto, mejor. ¿Okay? Si hacen, pero tiene que tener al menos esos elementos que aparecen ahí, que son elementos triviales. Ya, gracias. Profe, en la clase escuché que debe usar seno, coseno. No, escuchaste mal. Lo que yo dije que existe la librería MAT, donde van a encontrar senos y cosenos. Ojo, la parte A tiene una trampa. La parte A no es tan trivial. La parte A tiene una trampa. Y la trampa está en que el radio de la cabeza es distinto al radio del primer pliegue o del cuerpo en general. ¿De acuerdo?
Y cuando yo los dibujo tienen que quedar juntos. ¿De acuerdo? Como tienen que quedar juntos, si esto se achica, se aleja, o si esto se achica, se aleja, y si esto crece, lo atrapa. Así que no pueden estar fijos. Depende del radio, pero también depende de... un radio está relacionado con el otro para que queden bien. Porque son del mismo tamaño, se tocan así. Pero si este es más pequeño, se va a tocar por el costado. Así que tienen que calcular, tienen que resolver ese pequeño problema matemático. ¿Ya? Listo, distancia a puntos medios igual suma de radio. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Profe? Sí. Dirección pies. Debe estar mirando a la dirección que yo elija, ¿cierto? O pues. Ok. No. Así como- De hecho, no lo pensé. Después pensé que debería estar al revés el 100 pies. ¿Ok? Pueden hacerlo en cualquiera de las dos direcciones para la parte A. ¿De acuerdo? Quizás en la parte B yo les obligue a hacer una dirección, pero no va a significar gran cambio. ¿Ya? Lo más probable es que mantenga la dirección actual, porque la mayoría lo va a hacer con la dirección actual. Ah, ok. Está bien. ¿Más preguntas? Que el cuerpo es dependiente del radio de la cabeza. Claro, es dependiente. La ubicación del cuerpo es dependiente del radio de la cabeza. Eso es la trampa. Ya, ¿algo más? Profe, ¿cómo se pinta, entre comillas, figuras en Turtle? ¿O no se puede? Sí, sí se puede. Hay que ver cómo se hace. No me la sé. Porque había como una función que leí, pero no me funcionaba. Algo tiene que estar No mal sé por hecho. qué. No tiene que ser Ya. más que eso. Ok, gracias. Ay, es una tarea entretenida porque uno dibuja y uno se entretiene caleta dibujando. Así que les debería ir bastante bien en la parte A. Trabajen bien en la parte A. Ok. Ya, vamos a dejar la clase hasta acá. De hecho, voy a correr dejar de compartir. Ya muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá.